puede variar, ¿ya? Así que difícilmente les voy a preguntar en el examen un protocolo, ¿no? ¿Ya? Pero sí, obviamente, si les digamos, no sé, pues, a ver, ya, lo primero, digamos, ¿no? Les pongo una imagen quizá y les diga, no, a ver, escríbeme esta imagen, ¿no? ¿Qué secuencia es, qué ponderación y qué plan, digamos? ¿Ya? Algo así, ¿ya? Entonces, porque tienen que saberlo, obviamente, ¿ya? Entonces, tienen que saber identificar ya las imágenes, ¿sí? Entonces, más o menos va a ser así, ¿ya? Y puntos generales, ¿ya? No, nada fuera de lo que hemos hablado ahora y de lo que de repente puedan ustedes haber ya visto también en sus reuniones virtuales o su práctica presencial, ¿bien? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿ya? Entonces estamos viendo los planos, ¿ya? Y esta parte sí es igual a las demás. Si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Lo único que de repente puede variar es el grosor de corte o el número de cortes, ¿no? Dependiendo, ¿no?, qué segmento de la columna se evalúe, ¿cierto? ¿Ya? Pero bueno, en general puede ser el mismo grosor de corte para toda la columna, ¿ya? Que pueda variar, ya va a depender, ¿no?, de cómo se estableció el protocolo que tenga el establecimiento, la institución, ¿ya? Pero siempre van a ser sagitales, axiales y coronales, ¿está bien? Eso sí, definitivamente para todos los segmentos de las columnas, ¿ya? Ya, y esta es una forma, ya, la forma anterior, ya, es esta. Para la cervical, ¿recuerdan? Les había dicho esto, ¿cierto? ¿Ya? Que tienen los stacks así, y aparentemente aquí no hay gap, porque están contiguos, ¿ya? Pero miren el de arriba. Esa es la otra forma de poder evaluar, ¿no?, los espacios, ¿ya? Los espacios entre vértebra y vértebra, ¿no? Para ver si hay hernias, ¿no?, protusiones, específicamente para ese tipo de diagnóstico, ¿ya? Entonces, porque sabemos que por la misma lordosis, ¿no?, fisiológica, ¿ya?, y las curvaturas que hay en cada segmento de la columna, ¿no? Algunas son en la zona cervical y lumbar, hay lordosis y sifosis en la zona de la columna dorsal, ¿ya? Entonces las direcciones, ¿no?, que pueden tener estos stacks, como le llaman, ¿no?, pueden variar, ¿ya? Y si quiere evaluar, pues, un disco específicamente, va a tener una dirección diferente de repente a la anterior o a la siguiente, ¿ya? Entonces esas son las formas, ¿ya? Una, hacerlo así, stack por stack, siguiendo la línea de los discos, ¿no? Y el otro hacerlo así en un grupo, ¿ya? En este caso, ¿no?, si lo hago así por grupo, significa porque son imágenes de tipo volumen, ¿ya? Generalmente son, ¿qué secuencias o recuerdan de las que son volumétricas? En T2. ¿Alguno recuerda alguno? En su práctica, ¿no? Más que todo. ¿Ah? Las más conocidas. En Siemens me olvidé. En general, no, en Siemens se llama Space, no me acuerdo. ¿Ya? Es una secuencia Space, ¿ya?, que te da imágenes volumétricas, ¿ya? En general es ahí se me olvida, pero bueno, al final lo vemos, ¿ya? Pero son de cogradientes, ¿ya? Recuerden que las imágenes volumétricas, ¿ya?, generalmente son secuencias de tipo true Spineco, ¿ya? También hay en 2D y en 3D, ¿ya? Y también las hay en ecogradientes, ¿está bien? ¿Ya? Entonces hay que saber diferenciar eso, ¿ya?, para que no se confundan, ¿está bien? En lo que respecta a T2, ¿no?, para la columna, ¿ya?, si es la marca Siemens, ¿ya?, les digo nada más porque es la que me acuerdo ahorita, es la Space, ¿ya?, la que se utiliza, ¿está bien? Y esa es una secuencia porque te da cortes finos, digamos, ¿no? ¿Ya? Quizá no del 0.5 como la hace tomografía, ¿no?, por si acaso, ¿ya? Puede llegar de repente hasta 1 milímetro, ¿ya?, en resonancia, ¿no? Pero igual, o sea, son cortes de grosor pequeño, ¿no?, que te pueden permitir evaluar mejor
mejor una patología, ¿está bien? O una lesión que pudiera de repente haber en cualquiera de los segmentos de la columna, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, ahí lo que está aquí son las bandas de saturación, son las formas de poder colocarlas. Puedes colocarlas directa una adelante o también así, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Pero obviamente que si las colocas así, ¿ya? Son dos bandas las que están utilizando, no solamente una. Y se van a dar cuenta que cuando a veces colocan un número más de bandas de saturación, el tiempo también se incrementa, el tiempo de adquisición. Así que hay cosas que tienen que contrapesar, ¿no? ¿Ya? Si es dable o no dable el hecho de tener que colocarle doble banda, ¿está bien? ¿Ya? Y estas son las imágenes en planos oblicuos, ¿ya? En planos oblicuos, ¿no? Sí, en planos oblicuos, ¿ya? Entonces aquí tiene dos stacks que se adquieren a la misma vez. Miren, si se dan cuenta es uno aquí y otro aquí cruzado, a nivel de los agujeros de confusión, ¿ya? Que son estos aquí, ¿ya? Son los agujeros de confusión y, bueno, ¿no? Que te van a permitir observar, ¿no? las imágenes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Para poder ver la salida de los nervios, ¿no? De las raíces nerviosas, ¿está bien? ¿No? Y esto es como que fueran que tomaran las oblicuas, ¿no? De columna cervical en rayos X, aproximadamente, ¿no? Es más o menos similar a esa imagen, ¿ya? Oblicua. Si ven así, ustedes cuando hacen rayos X ven así los agujeritos, ¿cierto? ¿Ya? Y lo mismo, ¿no? Entonces ahí pueden ver ustedes la salida, ¿no? De las raíces nerviosas, ¿ya? Nos vamos a la columna dorsal y ya va a ser más simple porque ya ustedes han visto, ¿no? Que a nivel de la columna cervical, ¿no? Cómo es la programación. Aquí la única diferencia, ¿no? Es que ese filo view es un poquito más grande porque tenemos que cubrir todo el segmento dorsal, ¿ya? Por 320, bueno, que sería 32 centímetros aproximadamente, ¿ya? Entonces, lo mismo, ¿no? Como le decía en la columna cervical, cubrir aquí, ¿no? De lado a lado, toda la columna, ¿no? Y aquí en esta scout, o imagen, bueno, en esta sería scout, cubrir, ¿no? Todo el área que yo quiero que se vea al final en mi imagen, ¿no? O sea, todo ese pedacito de recuadro que estoy ahí yo, que está ahí, se ve, ¿no? Es lo que se va a ver nada más al final cuando se haga la secuencia ponderada en, bueno, en T1 o T2, ¿no? ¿Ya? Y aquí vemos, a ver, bueno, ese es el resumen nada más, ¿ya? De cómo es que se planifica, ¿no? A nivel de la columna dorsal. Lo ven ahí en coronal, ¿no? En sagital y aquí en axial. Generalmente en la dorsal, ¿ya? También se suele hacer así en bloques, ¿ya? Ahora, como son muchos los cortes que puedo necesitar yo para cubrir todo un área, ¿no? Quizás, y como es extensa la zona, ¿ya? Puede ser que una lesión esté aquí y puede ser que otra lesión esté aquí, ¿ya? Y no hay nada acá, digamos, ¿no? Entonces, sería en vano planificar, ¿no? Desde aquí hasta acá solamente para cubrir una lesión que está aquí y la otra acá, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer es planificar dos, uno aquí y otro aquí, ¿ya? Así es como tendrían ustedes que manejarlo, si fuera el caso, ¿ya? Si no, es una lesión es más focalizada, digamos, ¿no? La planificación que ustedes tienen que realizar, ¿ya? Como aquí, ¿no? Como en esta, ¿ya? Una arriba y otra abajo, ¿está bien? ¿Ya? Y bueno, pues no, las bandas de saturación ya, por lo general siempre es una nada más, que se coloca adelante, ¿ya? No tanto cruzado, pero por ahí también es una forma, ¿está bien? Pero la que comúnmente usamos es la que está adelante, ¿ya? Y esta es la forma, ¿no? Para poder hacer la columna dorsal, ¿no? Bueno, ya lo habíamos hablado, ¿no? Con la comodidad que se necesita, ¿ya? En este caso, como es la columna lumbar nada más, ¿ya? Y aparentemente el paciente no tiene problemas, ¿no? Así que le están colocando cabeza primero, ¿ya? Y no necesita antena, porque probablemente no sea columna completa, ¿no? Entonces por eso no tiene antenas de cabeza o de cuello, ¿no? Y bueno, si ven que tiene acá, ¿no? Y tiene, me parece, los protectores, los auriculares, lo que sí es importante que ustedes siempre consideren colocarle al paciente, ¿no? Para que no pueda tenerla, ¿no? En los oídos y bueno, pues no sea molestoso, ¿no? Porque los ruidos pueden perturbarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, no sé, ¿alguno de ustedes ha entrado cuando están, sí? Es fuerte el ruido, ¿no? Entonces hay que cuidar eso.
bueno, y también darle siempre la bombilla, antes que se me olvide, ¿no? La bombilla es importante que se la dé para que el paciente pueda, ante cualquier eventualidad, poder avisar, ¿no? Como los exámenes pues duran bastante tiempo, ¿no? Y a veces nosotros no estamos pendientes todo el tiempo de mirando ¿no? El paciente, ¿no? Si se está moviendo por alguna razón. Y entonces, si necesitan algo, va a presionar la bombilla y ya, y con ello nos avisan, ¿no? De que algo está necesitando, ¿no? Ya, entonces, miren, en este caso, ¿no? Dice, si nos encontramos con un paciente con una escoliosis pronunciada, debemos de duplicar el estudio, es decir, realizaremos una sagital en dirección de la escoliosis y otra en otra dirección. Ya, eso es en el caso no, porque se va a presentar casos en los cuales el paciente tiene una escoliosis pronunciada, ¿ya? No sé si alguno ha visto, si les ha tocado ese caso. No todas las columnas pues son derechitas o son con escoliosis al mínimo, ¿no? Algunas tienen una S prácticamente en la columna, una S, ¿ya? Entonces ahí, ¿no? Tenemos que planificarlo de tal forma, ¿no? Que cubra todo el área obviamente, ¿no? Pero si es una ligera y solamente quieren la zona lumbar o dorsal, entonces puedo planificarlas en dos grupos, ¿no? Quizás hacer una así y la otra así, ¿no? De tal forma que cubra toda la columna de lado a lado, ¿no? Como esta imagen, ¿no? Aquí hay una, miren, en esta dirección, ¿ya? Y la otra podría haber sido hacia arriba, ¿no? ¿Ya? Y obviamente mi axial también, mira, como está rotada, ¿ya? Estoy dirigiendo el corte, ¿no? O los cortes en la dirección en la rotación de la vértebra, ¿está bien? Entonces, es así como tenemos que considerar hacer la planificación, ¿ya? Y aquí, en la zona lumbar, ¿no? De todas maneras, ¿ya? Como es una área donde pues, se observan mayormente las hernias, ¿ya? Entonces los cortes tienen que estar programados disco por disco, ¿ya? Ahí solamente veo 3 nada más, pero generalmente se planifican cada uno de los espacios, ¿ya? Desde D2, L1, L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5, S1, ¿ya? Así es como que tendría que ser, ¿está bien? Hay secuencias que también, como el space, ¿no? Que también se pueden aplicar. Ya me acordé, en general se llama CUBE, se escribe, ¿ya? Que es la secuencia T2 volumétrica, que se aplica para poder hacer todo un stack, ¿no? ¿Ya? Y lo mismo, ¿no? Aquí, ¿no? Como ven, se puede hacer, mira, por ejemplo, ahí hay una sola lesión nada más a nivel de la columna lumbar, ¿no? Entonces estoy haciendo un grupo nada más, ¿ya? Y acá, ¿no? Estoy haciendo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Cada uno de los espacios. Y si se dan cuenta, este de acá tiene 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que son 5 imágenes que estoy adquiriendo en ese disco, ¿no? A nivel de ese disco. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces al final voy a tener 5 por 5, 25 imágenes. ¿Ya? Entonces así es como yo tengo que ir viendo mi planificación, ¿no? ¿Cuántos cortes voy a obtener al final? ¿No? Quizás ahorita yo no lo piense tanto porque sinceramente ya no graficamos, pero hay lugares en los cuales todavía se grafican. Ya no sé, ¿grafican ustedes placas? ¿Grafican imágenes, presentan placas cuando al paciente que le entregan? ¿CDs? Placas, ya, eso me refiero. Las placas. Cuando tú mandas placas, ¿no? Tienes que pensar inclusive en cuántas imágenes tienes que adquirir porque tienen que entrarte en una sola placa, ¿no? Es una secuencia por placa, ¿no? En un plano, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahí son 25. ¿Ya? Entonces 25 van a ir en una placa, ¿no? 15 imágenes que voy a tener en sagital van a ir en una placa, o las 20 imágenes que voy a adquirir en coronal, o 16 que también pueden ser, van en una placa. Entonces tengo que ir pensando cuáles son los formatos que tiene mi equipo para poder hacer la presentación de mis imágenes, ¿ya? Y no tener el problema que al final la mayor cantidad de cuadros que tenga mi imagen son 35 y yo tenga 40. ¿Cómo presento las 40 imágenes que he sacado, ¿no? En una placa de formato 35? Tendría que eliminar algunas. ¿Qué pasa cuando esas slides se cruzan en la parte final? Ya, ese es un artefacto que se produce. ¿Ese artefacto cómo se llama? El cruzamiento. ¿Y qué causa? Son como unas sombras. No la tengo acá, la vamos a ver en la siguiente clase que es el artefacto, pero causan como unas pequeñas sombras alrededor de esa
sea, en la presentación de los discos, estos de aquí se van a ver así, ¿no es cierto? Entonces pueden verse así como unas pequeñas líneas oscuras, ¿ya? Que van a estar cerca de esta área. Entonces, mientras más sea el entrecruzamiento, esas sombras van a ser mucho más evidentes. Entonces, la idea es evitar que se lleguen a entrecruzar. O sea, y si se entrecruzan, porque va a ser inevitable si el paciente tiene más lordosis, ¿no? Entonces, tienes que tratar, ¿no? de repente no seguir tanto la dirección del disco, ¿no? Para evitar que se lleguen a entrecruzar aquí. O que el entrecruzamiento se dé, pero no se dé tan cercano al área del disco, aquí, sino un poquito más hacia afuera, para que los artefactos se produzcan, pero en esta área no te dificulten la visualización por esta zona. ¿Ya? Pero sí, o sea, eso se va a presentar de todas maneras. O sea, cuando hay demasiada lordosis, es más probable que se pueda dar. ¿Ya? Entonces hay que procurar no ser que se entrecruzan mucho. ¿Ya? Y para las faciales igual, ¿no? Obviamente, ¿no? Si tienes aquí un problema de escoliosis o este tema, ¿no? De que hay una fractura ahí, ¿no? Hacer dos bloques, ¿no? Uno hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Ya? Profesora, una preguntita, pero eran hace 2 PPTs antes, por favor. Sí, justo en la primera imagen, para planificar los cortes, tenemos que planifico las 5 por más cortitas, porque yo en la máquina puedo planificar el mismo corte de todas. ¿Y cómo hago para planificar primero cortes más pequeñitos y luego más grandes? Sí. No, ¿O cómo? ¿Estás pensando en que aquí son de estos pero chiquititos? Sí. No. Lo que pasa es que como esto es lo mismo que yo estuviera haciendo ya. O sea, este es lo mismo que estuviera haciendo ya, o esto es lo mismo que esto. Solamente que cuando he seleccionado este tab, le he puesto la opción de poder visualizar las líneas. ¿Ya? ¿Entiendes? Y es como si fuera, ese de ahí, ese primero, es como si fuera este. El que mostramos aquí. Como si fuera el de ellos, pero no chiquitito. Nada más, eso es lo mismo. Solamente que ahí estás visualizando cuántos cortecitos tiene cada stack, cada intervención. Entonces cada uno de estos bloques de corte se llama stack. Sí, un stack ¿no? O sea, es un bloque. Y se quiebra de manera simultánea. Los 6, sí, exactamente, a la vez. O sea, obtienes los 6 bloquecitos o los 5 bloquecitos que están ahí a la vez, en el mismo tiempo. ¿Ya? Pero cada uno de ellos tiene una cantidad de cortes definida. Normalmente son 5. Los que más o menos tienes que tratar de cubrir de película a película. ¿Ya? Y ahí los cortes, pues, no son volumétricos, son cortes en 2D, ¿no? Pero son cortes de 3 o de 4, aproximadamente. ¿Ya? Gracias. Pero es lo mismo. Bueno, esta es una realidad, por eso es que digamos, el examen que tiene es más sencillo, la verdad, ¿ya? Porque dice que a diferencia de la resonancia magnética cerebral, la reacción de secuencias para la columna es mucho más limitada y la aplicación de técnicas avanzadas mucho menor, ¿no? O sea, simplemente es aplicar T2, T1, ¿no? STIR, ¿no? En los diferentes planos, ¿ya? Lo que tienes que pensar más que todo es en la comodidad del paciente, saber cómo planificar sus cortes, si van a ser en un solo stack, cómo van a ser varios, ¿no? Si quisieras evaluar hernias o quieres evaluar toda una lesión completa, ¿ya? Entonces, y el uso de contraste permanente también, o sea, prácticamente si es por hernias no se utiliza mediante contraste, salvo que sea un paciente que tenga hernia pero sea postoperado. De repente, ahí sí, ¿no? Porque puede de repente haber algún tipo de problema inflamatorio, ¿no? En la zona de la cirugía, ¿ya? Por eso es que le pedirían con contraste, ¿no? ¿Ya? Pero si no, si solamente es para descartar hernias, no necesita utilización de sustancia de contraste, ¿ya? El uso de contraste permanente se reserva, ¿no? Ahí dice para sospecha de enfermedad metastásica, pero en la actualidad ya ni siquiera para evaluar metástasis se utiliza contraste, ¿ya? Porque son bastante evidentes, ¿no? Las metástasis por un primario conocido, ¿no? O sea, en las vértebras. ¿Ya? Los pacientes con síntomas o signos neurológicos espinales sin causa general en los estudios precontraste, bueno, tomar primario conocido pacientes con cirugía espinal previa, ¿no? Como que les decía, no aceptar la cirugía. Todo ello supone aproximadamente un 15-20% de estudios que de repente pueda ser necesario que les aplique sustancia de contraste, ¿ya? Si no, no. Y bueno, ya vamos a probar las principales secuencias, ¿ya? Y protocolos, ¿no? Bueno, acá yo les decía más o menos, ¿no? En la zona cervical, ¿no? 22 centímetros, que serían 220 milímetros
con el cual se tiene que planificar. En la región torácica, 340 milímetros. En la región lumbar, 300 milímetros, ¿no? Bueno, obviamente en la región torácica más porque es más amplia, ¿no? El área que tengo que cubrir. El grosor de corte en este caso, este es un protocolo en particular, o sea, no es general, ¿ya? Ustedes lo pueden tomar como no también en su centro, ¿no? Espesor de corte 3 milímetros, la distancia entre corte y corte 10%, como decía su compañero, pero también puede ser 20%. ¿Ya? También puede ser hasta el 20%. Esa es la teoría que se puede hacer. Hay algunos que hacen más, ¿ah? ¿Ya? Pero ya saben qué es lo que sucede, ¿no? Cuando yo utilizo mayor distancia. Puedo guardar información. ¿Ya? Entonces, hasta el 10% yo creo que es el adecuado. ¿Está bien? Estamos de acuerdo. Cantidad de corte es 15. ¿Ya? Las imágenes sagitales, y aquí es algo que sí tienen que saber. ¿Cuál es la dirección de fase que se tiene que aplicar, ¿no? Para realizar un estudio de columna, digamos, ¿no? En las imágenes sagitales? Ahí esa es una referencia nada más. Dice dirección de fase superior e inferior. ¿Ya? Dirección de fase superior e inferior en las sagitales para todas las regiones de la columna que se tienen que evaluar. ¿Ya? Eso significa que en la dirección de frecuencia sería lo contrario, ¿no? Porque el G, ¿ya? Ben G, maneja, ¿no?, la dirección de fases al contrario que el Siemens o que otra marca. ¿Ya? Entonces, si la dirección de fase es en SI, ¿no?, la frecuencia sería lo contrario, sería en AP. ¿Ya? Pero en general es en SI, ¿ya? En la dirección de fase, en general. No puedo decir que no puedo hacer en AP también, ¿ya? Si fuera el de fase, ¿ya? Porque hay situaciones en la práctica que sí necesitas realmente hacerlo en AP, la dirección de fase. La dirección de fase, no la de frecuencia. ¿Ya? Ahí dice frecuencia porque en el G es lo contrario a la fase, es la frecuencia, ¿está bien? Pero en la práctica hay estudios, ¿no?, de acuerdo a la respiración, ¿ya?, que es necesario hacerlo en AP. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces ya ustedes evalúan, ¿no? Si ven que hay demasiado artefacto haciéndolo SI, ¿no?, entonces pueden cambiar la dirección de fase a AP para poder disminuir. Eso se refiere a que en una secuencia específica En el plano sagital. Claro, pero el plan sagital de una secuencia específica en AP, dijo. Sí, la dirección de fase. Y siempre con AP se ve mejor. No. Generalmente es en SI. ¿Ya? En la dirección de fase tienes que ponerla en SI. ¿Está bien? Pero hay situaciones en las cuales el artefacto que se produce a nivel por el latido del corazón, ¿no?, la respiración y todo, ¿no?, se puede interferir en la visualización de esa área, ¿no?, de la columna. Entonces puedes tú cambiarle la dirección de fase. Pero sí que lo notaras, ¿ya? Porque en general es en SI. La dirección de fase que tú tienes que colocar para planificar el plano sagital en la columna. ¿Ya? Me refiero a eso, ¿no?, que puedes tú modificar tu dirección de fase dependiendo cómo tú veas tu imagen. ¿Ya? Entonces la otra alternativa sería hacerla en AP. Pero en común es el SI. Porque pueden ver en unos libros ustedes que dice AP también. Pero las dos son válidas en realidad. Que lo hagas en SI o en AP. ¿Ya? Y bueno, acá hay otros parámetros. Este es un libro que también les voy a pasar, ¿ya?, para que lo puedan ustedes ver bien, ¿ya? Entonces, son protocolos, ¿no?, a nivel de la columna cervical, dorsal y lumbar. Bueno, en general, como ustedes ya ven, siempre van a hacer sagital T2, sagital T1, ¿no? En algunos le agregan el sagital ecogradiente, el T2 estrella, ¿ya? T2 axial, T1 axial y el estilo de sagital, ¿ya? Comúnmente, T2, T1 y estilo de sagital, ¿ya? Y T2 en axial, nada más. ¿Ya? Esas son las 4 secuencias. Y el estilo o coronario en T2, son 5 en total. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Han visto que son así o hacen menos? ¿Lo podría repetir, por favor? Primero el coronario, ¿ya? Que puede ser en STIL o puede ser en T2. Algunos prefieren hacerlo en STIL porque te ayuda a evidenciar más los procesos inflamatorios, entonces como que te ayuda a dirigir mejor tu estudio, ¿ya? Pero también puede ser en T2. Nosotros generalmente lo hacemos en T2, ¿ya? Pero en la práctica privada donde trabajé antes se hacía en STIL. Es normal, también es válido, está bien, puede ser los dos. Y en sagital, si son T2,
hay más software que de repente se aplican así como en Céfalo, por ejemplo, ¿no? Que está la espectroscopía, está la radiografía, o está la angiografía, o está la difusión, etc. ¿no? Difusión podría ser, pero solamente para los casos oncológicos, nada más, solo oncológicos. ¿Ya? Y bueno, de ahí vamos a ver, pero no sé si llegue, pero por lo menos se lo presento. ¿Ya? Entonces ya ahí están viendo, ¿no? El T1, ¿ya? La secuencia T1, y eso sí es algo que ustedes tienen que aprender a reconocer, ¿ya? Secuencia, cómo se ve, ¿no? La secuencia. La secuencia T1, ¿ya? Referencia anatómica, aunque no son tan sensibles, pero es anatómico, ¿ya? Acuérdense, los T1 siempre van a ser anatómicos, los T2 siempre van a ser patológicos, al igual que el STIR también, ¿no? Que nos van a mostrar las características, o sea, voy a poder diferenciar mejor las características de una patología, ¿está bien? ¿Ya? Es como que el T1 fuera, no sé, digamos, ¿no? La base, ¿no? ¿Ya? Y el T2 y el STIR me van a ayudar, ¿no? A poder diferenciar mejor la patología, ¿está bien? Si no hubiera, ¿ya? Y lo otro es con saturación de grasa, ¿ya? Para la utilización de medios de contraste. Ese es un punto. Si yo voy a utilizar sustancia de contraste, ¿ya? Las secuencias a utilizar, ¿no? Son T1, ¿ya? O sea, puede ser un turboespineco, hablando con propiedad, ¿ya? Un turboespineco, ¿ya? T1, ¿no? En el plano que yo necesito, ¿no? Para las post-contrastes generalmente son sagital y axial, ¿ya? Los dos planos que se tienen que realizar sí o sí, ¿ya? Para el post-contraste, ¿ya? Y tiene que ser con saturación grasa, ¿ya? Eso significa que tiene que haber un previo con saturación grasa, ¿no? Para que se puedan hacer la comparación, ¿está bien? Para cuando yo necesite administrar contraste, siempre tiene que haber un pre y un post, ¿está bien? Tienen que ser iguales las secuencias, ¿ya? Porque después existe la posibilidad de tener que hacer una sustracción. ¿Se han escuchado de la sustracción? ¿Ya? Entonces se sustraen las imágenes contrastadas con las no contrastadas, ¿no? Y te sale ahí solamente el área, ¿no? Que ha captado contraste, ¿ya? Entonces, en la actualidad nosotros utilizamos bastante ya la sustracción, sobre todo en lesiones que de repente no tienen una captación intensa, ya son tenues, entonces para poder diferenciar mejor, ¿no? El área de captación, hacemos la sustracción, ¿ya? Bueno, en mama, ahí sí definitivamente se utiliza la sustracción, eso ya lo vamos a ver cuando nos toque hablar de mama, ¿ya? Se utiliza para los planos sagitales, en axiales, ¿no? Cuando se utilizan medios de contraste, ¿ya? Generalmente son los dos planos, no se olviden, ¿ya? La grasa aparece con alta intensidad de señal, bueno, eso ya lo saben, ¿no? Porque es un T1, ¿no? Y el líquido obviamente con hipo, ¿no? Ya, el T2, ¿no? La referencia anatómica es sensible a procesos patológicos, como les dije, ¿no? Y normalmente estas sí son secuencias que se utilizan en los tres planos. ¿Ya? El T1 puede ser solo uno, un plano, pero el T2 tienen que ser más planos. Pueden ser un sagital y un coronal, ¿no? Y un axial, los tres o dos. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, hemos mencionado T2 coronal en la columna, T2 sagital y T2 axial. O sea, ahí estamos utilizando el T2 en los tres planos, ¿ya? Y son totalmente necesarios, ¿ya? La grasa muestra una señal de baja intensidad y polvo, esto también ustedes lo saben, y el líquido presenta una señal de hiperintensidad, ¿ya? Y bueno, aquí ven la diferencia, ¿no? Entre el T1 y el T2, ¿cierto? Sí, un día vamos a poner ya bastante imágenes para que me lleguen a ver cuál es cuál, y ahí puedan reconocer T1, T2 y STIR, ¿está bien? Y lo otro es conocer el STIR de las técnicas de saturación grasa, ¿ya? Se pongan un STIR y un T1 con saturación grasa, o un T2 con saturación grasa. Pueden diferenciarla, si no la vieron, porque normalmente ustedes en la pantalla ven, ¿no? El TR y ven el TE, y ven si tiene tiempo de inversión. Si ven que tiene tiempo de inversión, dicen que es un STIR, ¿cierto? Fácil, ¿no? Si lo ven, pero si no lo ven, no ven los parámetros, pueden reconocer cuál es un STIR y cuál es un T2 con saturación. No, porque la grasa se ve oscura y estirra. Ya, pero en la saturación también. Pero puede pasar por el líquido. Los dos van a brillar. Para que Ah, ya, en el STIR, pero estamos hablando de un T2. De un T2 con saturación. Ahí van a brillar. Si es un T1, sí, pero si es un T2 con saturación, sí van a brillar. ¿Cómo lo diferencia? Visualmente. Tejido Pero patológico. en STIR, No, pero eso ya también lo han hablado de eso en la Tejido parte. patológico. Había un profesor
profesor que nos dijo que el STIR era una saturación fuerte de la grasa y el otro era una... En las que son las saturaciones espectrales, tú encuentras una saturación fuerte y débil. Lo puedes seleccionar. ¿Ya? Pero eso es en la saturación post, ¿no? Porque tú una secuencia la aplicas la saturación, tú le eliges. Y el STIR no, el STIR ya viene ya con su tiempo de inversión ya configurado. Puedes variarla, claro, ¿no? 150, 160, ¿no? Para hacerlo un poquito más pura, un poquito menos, pero en la espectral es donde tú puedes darle la saturación débil y la saturación fuerte. Más que todo para los que son de objetos de metal, ¿no? En esos casos, ¿ya? Pero obviamente es mejor no hacer la saturación cuando tienes metales, ¿ya? Implantes metálicos, ¿ya? Porque va a ser ya refractado. Pero no, o sea, hay algo que ven como características del campo magnético que pueden afectar la calidad de imagen. ¿Cuál es? ¿Recuerdan? Cuando ustedes ingresan, o sea, tienen su campo magnético, ¿qué característica tiene que mantener ese campo magnético para poder obtener buenas imágenes? O sea, no se vean alteradas. La homogeneidad, ¿no es cierto?, del campo. ¿Ya? Entonces, las secuencias con saturación grasa, ¿ya? Las que son espectrales, son sensibles a las inhomogeneidades del campo magnético. Entonces van a haber ciertos artefactos alrededor en cuanto a la saturación. O sea, no van a saturar homogéneamente, por dicho. ¿Ya? Y de esa forma diferencias con un STIR. Estamos hablando de un T2, ¿ya? Con saturación, porque en los dos casos hacen lo mismo. Saturan la grasa y brilla también ahí el líquido, ¿no? ¿Ya? Entonces lo puedes diferenciar de esa manera. En el STIR la saturación es más homogénea. ¿Ya? Vean, ¿no? Busquen a ver información de un STIR o una imagen en T2 y van a ver que en las T2, ¿no? Con saturación, la saturación no es tan homogénea. Van a haber zonas donde no hay una buena saturación. ¿Ya? Entonces así las puedes Profesora, en ese caso yo podría utilizar el shimming. Claro, puedes intentar utilizar el shimming para poder homogeneizar el campo, pero eso no significa que te vaya a evitar aparecer ese artefacto, ¿no? de no saturación. ¿Ya? Pero sí te sirve para disminuir. Pero jamás podría alcanzar el nivel del STIR, ¿o no? No. Ah, ya. No, son totalmente diferentes. ¿Ya? Pero sí, puedes homogeneizar mejor el campo para que tu saturación sea mucho mejor. Pero sí va a haber una ligera, porque ya es propio de la secuencia. ¿Ya? Y el STIR, ¿no? También. Sensible a procesos patológicos, no es sensible a la homogeneidad del campo magnético. Bueno, y aquí viendo algunos casitos nada más, ¿ya? Para allá acá. Bueno, así rapidito. Con esto lo completamos en la punta. O lo dejamos acá, porque solamente son imágenes, ¿ya? Y la siguiente, para que también si pueden, ya quieren terminar de ver. ¿Va a Son venir en la imágenes. ¿Va a venir en el examen? No, es que es solamente para reconocer imágenes. Más bien en la siguiente clase que tenemos para reconocer artefactos, ahí se las muestro y vamos viendo.